Ok, entonces vamos a resolver este quinto ejercicio. Una barra plana con sección transversal rectangular, longitud L y espesor T constante, se somete a una fuerza de tensión P sub 0. El ancho de la barra varía linealmente. Dice que varía linealmente, de B1 a B2 en su extremo mayor. Ok, de B1 en el extremo menor, B2 en el extremo mayor. Obtenga la siguiente fórmula para el alargamiento de la barra. Es decir, nuestro objetivo va a estar en demostrar esta ecuación. Ese es en el inciso A. Y en el inciso B, pues solo computar nada más. Calcule el alargamiento suponiendo que L son 5 pies. Para que las unidades sean consistentes, lo voy a pasar a pulgadas, obviamente. T es una pulgada. La carga axial son 25 kips, es decir, 25.000 libras fuerza. B1 es 4 pulgadas, B2 es 6 pulgadas, el módulo de elasticidad es 30 por 10 a la 6 psi. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para demostrar la fórmula? Ok, el gráfico del problema es este. Básicamente tenemos una barra que tiene una forma de un trapecio. Entonces, ella comienza con en su extremo donde está restringida, hay un ancho B2 y en el extremo libre es el ancho B1. Entonces, si se fijan, en la medida que vamos desplazándonos en X a lo largo de la longitud de la barra, el ancho se va haciendo cada vez más pequeño. Y el problema dice que el ancho va a variar linealmente. Es decir, si yo hago un corte acá, este corte va a tener un ancho BX. Entonces, mi objetivo va a ser encontrar cuánto va a ser la deformación, pero primeramente necesito ver cómo varía ese ancho. ¿Por qué? Porque también me están diciendo que esta barra tiene un espesor constante, es decir, perpendicular a la pantalla está saliendo un espesor T que es constante. Entonces, no vamos a tener cambios de espesores, pero sí cambio de ancho. Por lo tanto, hay que calcular el ancho para luego calcular el área. ¿Por qué? Porque al final, si lo que ando buscando es cómo calcular la deflexión, que es esta ecuación de acá, demostrar esta ecuación, entonces obviamente que voy a tener que pasar por esta expresión general. Entonces, donde no tenemos que la carga está variando, de hecho la carga es una constante P sub 0 en el extremo, el módulo de elasticidad no va a cambiar tampoco, es un mismo material, pero sí va a cambiar el área de la sección. ¿Por qué? Porque el ancho varía. Aunque el espesor sea constante, el ancho está variando y por lo tanto el área de la sección va a variar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a utilizar el concepto que nosotros ya conocemos. El problema me está diciendo que el ancho va a variar linealmente de B sub 2 a B1. Entonces voy a utilizar geometría analítica nada más. O sea, em, ¿qué es lo que me decía la geometría analítica? Que una función lineal tiene esta ecuación. Y es igual a m por x más c. Entonces, como mi ancho va a variar linealmente, yo puedo reescribir la ecuación de esta forma. El ancho va a ser igual a m, que es la pendiente, por x más c. Entonces, si quiero saber la ecuación del ancho, ¿qué tengo que saber? M y tengo que saber c. Por lo tanto, voy a calcularlas. Tengo todos los insumos. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando X va a valer cero, es decir, cuando estamos en el extremo donde esté el apoyo, el ancho vale B2. Y cuando X vale L, es decir, cuando estamos en el otro extremo, que es el extremo libre, cuando X vale L, el ancho vale B1, es más pequeño. Entonces, yo calculo la pendiente primeramente. Entonces, la pendiente, ¿cómo se calcula? Simplemente tengo que calcular delta X entre delta Y. Entonces, delta Y, ¿quién es? Es la ecuación para el ancho, es Bx. Entonces, por ejemplo, voy a tomar B2 y le voy a restar B1. Y eso va a ser delta Y. Y luego en delta X, ¿quién tiene que ir? Ok, tengo que tomar 0 y le resto L. Entonces, ¿por qué? Porque son los dos concomitantes. Simplemente es eso.
A mi primer punto, a las coordenadas de mi primer punto, le resto las coordenadas del segundo. Y divido, voy a dividir esos dos valores. Entonces, y yo obtengo ahí la pendiente. Entonces, de esta manera, vamos a llegar a la ecuación para encontrar la pendiente, que sería el valor negativo de B2 menos B1 entre L. Y los dos valores son datos del problema, el B2 y el B1. Y obviamente L también. Entonces, ¿qué me queda por calcular? C. Tengo que conocer C. Ok, para calcular, si yo ya tengo la pendiente, que M, y quiero calcular C, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar tanto la Y como la X, la voy a evaluar en alguno de los dos puntos con los que calculé la pendiente. Eso es matemática básica. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar este primer punto, que es el más fácil. En vez de la X voy a poner 0 y en vez de BX voy a poner B2. Y de esa manera, ¿qué es lo que voy a obtener? Que C es igual a B2. Y por lo tanto, ya tengo la ecuación bueno, ya tengo la ecuación de BX, que sería esta. Esa es la ecuación de BX. Pero además de eso, ¿a qué va a ser el área de la sección transversal? Tiene que ser el ancho por el espesor. El ancho es BX y el espesor es T. Y T es una constante. Entonces T yo puedo distribuirlo acá y puedo distribuirlo acá, que es exactamente lo que se hace acá. Sustituyo la ecuación de B sub X, que es la que está aquí arriba, que es esta de acá. Sustituyo en la expresión para el área y luego la T la voy a distribuir en los dos monomios. Entonces ya tengo la ecuación del área, que es lo único que va a variar. Incluso podemos demostrar de que realmente no está cambiando la fuerza axial. ¿Por qué? Fíjense. Ok, yo necesito que mi sistema esté en equilibrio. Entonces, qué es lo que tiene que ocurrir en este extremo? No voy a tener fuerza en Y ni momento. Solo hay una carga axial. Por lo tanto, esa carga axial también va a ir en esta dirección, va a ir en sentido contrario y va a tener la misma magnitud. Si hago sumatoria de fuerzas en X, voy a obtener que la reacción en el extremo donde esté el apoyo va a ser P sub 0 también. Entonces, y yo luego voy a hacer un corte a una distancia X acá. Aquí voy a hacer un corte. Entonces, y en este corte voy a tener una fuerza axial P sub 0 que sería la fuerza interna. Si yo hago ese corte, yo voy a ver esto. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a tener que hacer luego sumatoria de fuerzas en X. ¿Para encontrar a quién? Para encontrar a la fuerza P, que sería la fuerza interna de la barra. Entonces, es una resta nada más. P menos P sub 0 igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? P es igual a P sub 0. Es decir, a lo largo, no importa dónde hagamos el corte en X, siempre la P va a ser un valor constante, que es P sub 0. Para este problema, para este ejercicio. Entonces, luego, ¿qué es lo que nos queda? Ok, simplemente es aplicar la expresión. P es P sub 0. La integral va a evaluarse desde 0 a L de X y luego tengo el módulo de elasticidad y AX. Pero ¿qué pasa? Que P es una constante, E también, entonces los dos valores salen fuera de la integral. Y lo único que me va a estar variando va a ser obviamente el área. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿El área a qué es igual? Ok, el área es igual a B sub X, que es una función que depende de X, y el espesor T. Entonces T es una constante, por lo tanto T también va a salir fuera del integral. Y únicamente me queda la integral de 0 a L de dx sobre B sub X, nada más. Entonces, B sub X ya tiene una ecuación, es esta de acá. Entonces, esa ecuación la vamos a tomar y la vamos a sustituir en nuestra integral. Y por lo tanto, obtenemos esta expresión. E integrarla también, pues ustedes han hecho integrales más difíciles. Se pasaron toda una clase completa integrando en Matemática 2. Entonces, por ejemplo, lo podemos resolver con una U sustitución. Entonces, en la U sustitución voy a sustituir toda esta expresión de acá por una sola variable que la voy a llamar U.
Entonces, luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que derivar u. Tengo que calcular ese diferencial de u. Ok, derivada de b sub 0, de b sub 2, perdón, es una constante. La derivada de una constante es 0. Derivada de el producto de x por una constante, ¿qué tiene que ser? El valor de la constante, nada más. Entonces, pero ¿a quién ando buscando yo? Ando buscando al diferencial de x en función del diferencial de u. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente despejar. El, la L está multiplicando, pasa a dividir. El negativo de b sub 2 menos b1 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. La L divide. Entonces, de esa manera, bueno, pues el despeje era aquí, perdón. Aquí. Esto de acá está multiplicando a dx, pasa a dividir. La L divide, pasa a multiplicar. Y obtenemos esta expresión para el diferencial de x. El diferencial de x es menos L por du entre B2 menos B1. Entonces ya podemos hacer la U sustitución para que la integral sea más sencilla. La expresión de aquí abajo la sustituyo por U, porque ese es el objetivo, sustituirla por U. Y luego el diferencial de x voy a definirlo en función del diferencial de U, que es precisamente lo que tenemos acá. Entonces hacemos la U sustitución. Esto es integrar nada más. Entonces, ¿qué expresión voy a obtener? Obtengo esta de acá. Y aquí tengo un par de parámetros que son constantes. El menos L, por ejemplo, es una constante, va a salir del integral. Este cociente B2 menos B1 está dividiendo y es una constante y va a pasar afuera del integral. Entonces, dentro del integral, ¿quién me va a quedar? Nada más me va a quedar esto. Integral de 0 a L del diferencial de U entre U. Y esto ya sabemos es el logaritmo niperiano. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el integral va a quedar con esta expresión. Entonces, menos P sub 0 por L entre ET por la diferencia de B2 y B1 de logaritmo niperiano de U evaluado de 0 a L. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Regresamos la variable. Cambiamos de U a la variable que depende de X. Entonces, si hacemos ese cambio, obtenemos esta expresión. Vamos a obtener esta expresión de acá. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Evaluar los dos límites de la integral. Si evaluamos en 0, solo nos va a quedar B2 y luego tengo que... Bueno, primero se evalúa en L, ok. Evaluamos en L. Si evaluamos en L, ¿qué es lo que va a quedar acá? Entonces, esta L va a cancelarse con la L del denominador y me va a quedar 1. Entonces el negativo, este menos va a restar, este menos va a multiplicar a B2 y va a multiplicar a B1. Y por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar? Esto es solo seguir el álgebra, o sea, me va a quedar B2 menos B2 menos este negativo con este negativo me va a dar positivo, es decir, B1. B2 menos B2 se cancelan y solo me queda B1, logaritmo niperiano de B1. Y luego evalúo en el límite inferior que es 0. El 0 va a cambiar con la X y esto me va a quedar, bueno, pues prácticamente se va a cancelar todo. ¿Por qué? Porque únicamente en el extremo inferior esto por 0 es 0 y solo va a quedar ¿quién? B2. Entonces, el resultado de evaluar esta integral en su extremo, ¿cuál sería? Sería logaritmo niperiano de B1 menos el logaritmo niperiano de B2, que es justo lo que tenemos acá. Logaritmo niperiano de B1 menos el logaritmo niperiano de B2, o logaritmo natural. Entonces, bueno, aquí solamente se está repitiendo, pero lo que viene es sencillo. O sea, esto es algo que de entrada conocen. Este signo negativo
yo lo puedo introducir dentro de esta expresión para que me quede el logaritmo niperiano de B2 me va a quedar positivo y el que me va a quedar negativo es logaritmo niperiano de B1. Entonces, tal como se mira acá, el que quedó positivo es el logaritmo niperiano de B2 y el que queda negativo es el logaritmo natural de B1. Y de matemática básica, de secundaria, nosotros sabemos que la resta de logaritmos implica división. Entonces, es decir, que si tengo el logaritmo de dos argumentos, es como que digamos, si tengo la resta de logaritmos de dos argumentos, eso es igual a que digamos el logaritmo del cociente de ambos argumentos respectivamente, del primero entre el segundo. Y por lo tanto llego a esta expresión, que es qué cosa, lo que quería demostrar. Entonces, eh, la deflexión es igual a P0 multiplicado por L dividido entre el módulo de elasticidad por T por la diferencia de las dos bases de los dos anchos por el logaritmo natural de B2 entre B1. Y eso es lo que quería demostrar, porque ese es el primer inciso. Es exactamente la misma ecuación. A la misma ecuación logramos demostrar. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en el segundo? Calcular el alargamiento suponiendo que tenemos estos datos. Que L vale 5 pies y lo voy a pasar a pulgadas, serían 60 pulgadas. T es una pulgada. P, que es la fuerza axial, es 25 kips. Eso lo voy a pasar aquí a libras. Entonces, son 25.000 libras, fuerzas. B1 es 4, B2 es 6. El módulo de elasticidad es 30 por 10 a la 6 PSI, es decir, libras por pulgada cuadrada. Entonces, solo es de sustituir. Eso es cómputo nada más, o sea, cálculo. Calcular, pues. Eh, y de hecho aquí tengo un error. No es un error, es un horror. Em, si se fijan incluso, sí, me hace falta el valor de la longitud acá. Entonces serían 60 pulgadas. Entonces sustituimos y bueno, ustedes pueden revisar el cálculo después. Pero sí, la longitud no la incluye en el cómputo, pero eso lo pueden corregir perfectamente. Lo que era complicado en esto era demostrar analíticamente la fórmula. De ahí, pues, el resto es carpintería. Y bueno, esto sería todo.